Este libro está dedicado a todos los padres de familia del mundo. Los maestros más importantes del niño. Agradecimientos. Existe una necesidad. Prepara adecuadamente la escuela a los niños para enfrentar el mundo real. Estudia mucho, obtén buenas calificaciones y encontrarás un trabajo bien pagado con grandes beneficios, solían decir mis padres. Su meta en la vida era proporcionar una educación universitaria a mi hermana mayor y a mí, de manera que tuviéramos la mejor oportunidad de éxito en la vida. Cuando finalmente obtuve mi diploma en 1976, me gradué como contadora con honores, casi como la primera de mi clase, en la Universidad Estatal de Florida. Mis padres habían logrado su meta. Ese fue el logro más importante de sus vidas. De acuerdo con su plan maestro, fui contratada por uno de los 8 despachos de contadores más importantes. Me esperaba una larga carrera y el retiro a edad temprana. Mi esposo Michael siguió un camino similar. Ambos proveníamos de familias de trabajadores de recursos modestos pero con una fuerte ética de trabajo. Michael también se graduó con honores, pero lo hizo 2 veces, primero como ingeniero y después en la escuela de leyes. Fue reclutado rápidamente por un prestigioso despacho de abogados de Washington, D.C., especializado en legislación de patentes, y su futuro parecía brillante con una carrera bien definida y el retiro garantizado a edad temprana. Aunque hemos sido exitosos en nuestras carreras, estas no resultaron ser como esperábamos. Ambos cambiamos de trabajo varias veces por razones correctas, pero no contamos con planes de pensión a nuestro nombre. Nuestros fondos para el retiro están creciendo solo por medio de nuestras contribuciones individuales. Michael y yo tenemos un matrimonio maravilloso y 3 hijos formidables. Al escribir estas líneas, 2 se encuentran en la universidad y 1 está comenzando la preparatoria. Hemos gastado una fortuna para asegurarnos de que nuestros hijos reciban la mejor educación que sea posible. Un día de 1996, uno de mis hijos regresó a casa desilusionado de la escuela. Estaba aburrido y cansado de estudiar. ¿Por qué debo dedicar tiempo a estudiar temas que nunca utilizaré en la vida real?, protestó. Sin pensar, le respondí, porque si no obtienes buenas calificaciones, no podrás ingresar a la universidad. Sin importar si voy o no a la universidad, respondió, voy a ser rico. Si no te gradúas en la universidad, no obtendrás un buen empleo, le respondí con un timbre de pánico y preocupación maternal. ¿Y si no tienes un buen empleo, cómo planeas volverte rico? Mi hijo sonrió y meneó lentamente la cabeza en señal de tedio. Habíamos tenido esa conversación muchas veces antes. Inclinó la cabeza y puso los ojos en blanco. Mis palabras de sabiduría maternal estaban cayendo en oídos sordos una vez más. El que es un joven inteligente y decidido, siempre ha sido amable y respetuoso. Mamá comenzó. Era mi turno de recibir una lección. Ponte al día. Mira a tu alrededor, las personas más ricas no se volvieron ricas debido a su educación. Mira a Michael Jordan y a Madonna. Incluso Bill Gates, que abandonó Harvard, fundó Microsoft, ahora es el hombre más rico de Estados Unidos y todavía no cumple 40 años. Hay un lanzador de béisbol que gana más de $4 millones al año, a pesar de que ha sido clasificado como débil mental. Se produjo un largo silencio entre nosotros. Me di cuenta de que le estaba dando a mi hijo el mismo consejo que mis padres me habían dado. El mundo que nos rodea ha cambiado, pero el consejo no. Recibir una buena educación y obtener buenas calificaciones ya no constituye una garantía para el éxito, y nadie parece haberse dado cuenta de ello, excepto nuestros hijos. Mamá continuó. No quiero trabajar tan duro como lo hacen tú y mi papá. Ustedes ganan mucho dinero, y vivimos en una casa enorme con muchos juguetes.
Si sigo tu consejo, terminaré como tú, trabajando cada vez más duro tan solo para pagar más impuestos y tener más deudas. Hoy en día no existe ya seguridad en el trabajo. He escuchado todo acerca de reducciones de personal y reajustes corporativos. También sé que actualmente los graduados de las universidades ganan menos de lo que ganabas tú cuando te graduaste. Mira a los médicos. No ganan tanto dinero como solían ganar antes. Y yo sé que no puedo depender de la seguridad social o de las pensiones de retiro de las compañías. Necesito nuevas respuestas. Él tenía razón. Necesitaba nuevas respuestas y yo también. El consejo de mis padres pudo haber funcionado para las personas nacidas antes de 1945, pero puede ser desastroso para aquellos de nosotros que nacimos en un mundo que cambia velozmente. Ya no puedo simplemente decirles a mis hijos vayan a la escuela, obtengan buenas calificaciones y busquen un trabajo seguro. Me di cuenta de que debía buscar nuevas formas de guiar la educación de mis hijos. Como madre y como contadora me preocupa la falta de educación financiera en las escuelas de nuestros hijos. La mayoría de los jóvenes actuales tienen tarjetas de crédito antes de terminar la preparatoria, pero nunca han recibido un curso sobre el dinero y la manera de invertirlo. Ya no digamos que puedan comprender cómo funciona el interés compuesto en las tarjetas de crédito. Para decirlo de manera sencilla, sin conocimientos sobre finanzas y la manera en que funciona el dinero, no están preparados para encarar el mundo que les espera, un mundo en que el gasto es privilegiado en demérito del ahorro. Cuando mi hijo más grande se endeudó mucho con sus tarjetas de crédito al comenzar sus estudios universitarios, no solo le ayudé a destruir sus tarjetas de crédito, sino que también busqué un programa que me ayudara a educar a mis hijos en cuestiones financieras. Un día, el año pasado, mi esposo me llamó desde su oficina. Tengo a alguien a quien debes conocer, me dijo. Su nombre es Robert Kiyosaki. Es un hombre de negocios y un inversionista, y está aquí para solicitar una patente relacionada con un producto educativo. Creo que es lo que tú has estado buscando. Justo lo que yo estaba buscando. Mi esposo Mike estaba tan impresionado con Cashflow, el nuevo producto educativo que Robert Kiyosaki estaba desarrollando, que hizo arreglos para que ambos participáramos en una prueba del prototipo. Dado que se trata de un juego educativo, también le pedí a mi hija de 19 años que iniciaba sus estudios en la universidad local que tomara parte en él, y ella accedió. Cerca de 15 personas divididas en 3 grupos participaron en la prueba. Mike estaba en lo correcto. Se trataba del producto educativo que yo había estado buscando. Pero había un detalle adicional, tenía el aspecto de un tablero del juego de mesa denominado Monopolio, con el dibujo de una rata bien vestida en el centro. Sin embargo, a diferencia del Monopolio, el tablero tenía 2 pistas, una interior y otra exterior. El objeto del juego consistía en salir de la pista interior, a la que Robert llamaba la carrera de la rata, y pasar a la pista exterior, o pista rápida. Según Robert, la pista rápida simula la manera en que los ricos actúan en la vida real. Robert definió a continuación la carrera de la rata para nosotros. Si consideras la vida de una persona trabajadora, con educación promedio, sigue un camino similar. El niño nace y va a la escuela. Los orgullosos padres están emocionados porque el niño destaca, obtiene calificaciones buenas o regulares, y es aceptado en la universidad. El niño se gradúa, quizá asiste al posgrado y entonces hace exactamente lo programado, busca una carrera o trabajo seguros. El hijo consigue un empleo, quizá como doctor o como abogado, o se integra al ejército o trabaja para el gobierno. Generalmente, el hijo comienza a ganar dinero, le comienzan a llegar tarjetas de crédito, y él comienza a comprar cosas, si es que no lo ha hecho antes. Dado que tiene dinero para gastar, el chico asiste a lugares a donde van otros jóvenes para conocer personas, para hacer citas y a veces para casarse.
La vida es maravillosa entonces porque actualmente tanto el hombre como la mujer trabajan. Dos ingresos son una bendición. Se sienten exitosos. Su futuro es brillante y deciden comprar una casa, un automóvil, una televisión, salir de vacaciones y tener niños. Llega el paquete feliz. Las necesidades de dinero son enormes. La feliz pareja decide que sus carreras son de importancia vital y comienzan a trabajar más duro, en busca de ascensos y aumentos de sueldo. Los aumentos vienen, así como otro hijo y la necesidad de tener una casa más grande. Trabajan más duro, se convierten en mejores empleados, aún más dedicados. Vuelven a la universidad para obtener habilidades más especializadas con el fin de ganar más dinero. Es posible que obtengan un segundo empleo. Sus ingresos se incrementan, pero también la categoría fiscal en que se encuentran, así como el impuesto sobre su gran casa nueva, sus aportaciones al seguro social y todos los demás impuestos. Reciben un cheque jugoso, pero se preguntan a dónde va a parar el dinero. Adquieren participaciones en fondos mutualistas y compran sus artículos de primera necesidad con su tarjeta de crédito. Sus hijos cumplen 5 o 6 años de edad y se incrementa la necesidad de ahorrar para su educación universitaria, así como de ahorrar para su retiro. Esa feliz pareja, nacida hace 35 años, está atrapada ahora en la carrera de la rata para el resto de su vida laboral. Trabajan para los dueños de su compañía, para el gobierno al pagar sus impuestos y para los bancos al pagar su hipoteca y sus tarjetas de crédito. Entonces aconsejan a sus propios hijos que deben estudiar duro, obtener buenas calificaciones y encontrar un empleo o carreras seguros. No aprenden nada acerca del dinero, excepto de aquellos que se aprovechan de su candidez y trabajan arduamente durante toda su vida. El proceso se repite con la siguiente generación de trabajadores. Esa es la carrera de la rata. La única manera de salir de la carrera de la rata consiste en demostrar tu capacidad tanto en contabilidad como en inversión, posiblemente dos de las materias más difíciles de dominar. En mi carácter de contadora pública que alguna vez trabajó para uno de los 8 despachos de contadores más importantes, yo estaba asombrada ante el hecho de que Robert había logrado que el aprendizaje de estas dos materias fuera divertido y emocionante. El proceso estaba tan bien disfrazado que mientras trabajábamos de manera diligente para salir de la carrera de las ratas, olvidamos pronto que estábamos aprendiendo. De pronto la prueba de un producto educativo se convirtió en una tarde de diversión con mi hija, en la que hablamos de cosas que no habíamos discutido anteriormente. Como contadora me fue fácil practicar un juego que requiere una declaración de ingresos y una hoja de balance, de manera que tuve tiempo para ayudar a mi hija y a otros jugadores de mi mesa con los conceptos que no comprendían. Fui la primera persona, y la única en todo el grupo de prueba, en salir de la carrera de la rata ese día. Salí de allí en 50 minutos, a pesar de que el juego se prolongó por casi 3 horas. En mi mesa estaban sentados un banquero, el propietario de un negocio y un programador de computadoras. Lo que me perturbó más fue lo poco que esas personas sabían tanto de contabilidad como de inversión, materias, sin duda, tan importantes en sus vidas. Me pregunté cómo manejaban sus asuntos financieros en la vida real. Yo podía entender por qué mi hija de 19 años no comprendía esos temas, pero ellos eran adultos de por lo menos el doble de su edad. Después de que salí de la carrera de la rata, me dediqué a observar durante las siguientes 2 horas la manera en que mi hija y esos adultos educados y pudientes tiraban los dados y movían sus fichas. Aunque estaba contenta de que ellos estaban aprendiendo tanto, me perturbaba lo poco que los adultos saben sobre los fundamentos de la contabilidad simple y de la inversión. Tenían dificultades para comprender la relación entre su declaración de ingresos y su hoja de balance.
Conforme vendían y compraban sus activos, tenían problemas para recordar que cada transacción podía tener efectos en su flujo de efectivo mensual. Me pregunté cuántos millones de personas andan por ahí en el mundo real experimentando problemas financieros solo porque nadie les ha enseñado sobre estos temas. Gracias a Dios que estas personas se están divirtiendo y están distraídas por el deseo de ganar el juego, me dije. Una vez que Robert dio por terminada la competencia, nos dio 15 minutos para comentar y criticar el juego de cash flow entre nosotros. El dueño del negocio que estaba sentado a mi mesa no estaba contento. No le había gustado el juego. No necesito saber esto, dijo en voz alta. Yo contrato contadores, banqueros y abogados para que me digan estas cosas. A lo que Robert contestó, ¿has notado alguna vez que no hay muchos contadores que sean ricos? Y banqueros, y abogados, y corredores de bolsa, y agentes inmobiliarios. Ellos saben mucho y en general son personas inteligentes, pero la mayoría no son ricos. Dado que nuestras escuelas no le enseñan a la gente lo que saben los ricos, tomamos consejo de estas personas. Sin embargo, un día vas manejando por la autopista, atrapado en el tráfico, tratando de llegar a tu trabajo, y miras a la derecha y puedes ver a tu contador atrapado en el mismo atasco de tráfico. Volteas a la izquierda y puedes ver a tu banquero. Eso debería decirte algo. Al programador de computadoras tampoco le había gustado el juego. Puedo comprar programas de computación que me enseñen esto. El banquero, sin embargo, estaba conmovido. Estudié esto en la escuela, la parte correspondiente a contabilidad, pero nunca supe cómo aplicarla en la vida real. Ahora lo sé. Necesito salirme de la carrera de la rata. Pero fue el comentario de mi hija el que me conmovió más. Me divertí aprendiendo, dijo. Aprendí mucho sobre la manera en que el dinero funciona realmente y cómo invertirlo. A continuación agregó, ahora puedo escoger una profesión para el trabajo que deseo desempeñar y no debido a la seguridad en el empleo, los beneficios o cuánto me pagarán. Si aprendo lo que enseña este juego, estaré en libertad de hacer y estudiar lo que mi corazón desea estudiar. En vez de estudiar algo debido a que los negocios están en busca de ciertas habilidades laborales. Si aprendo esto, no tendré que preocuparme sobre la seguridad en el empleo y el seguro social de la manera en que la mayoría de mis compañeros de clase lo hacen. Yo no podía quedarme y hablar con Robert luego de haber practicado el juego, pero entrevistamos más tarde para discutir con mayor amplitud su proyecto. Yo sabía que él quería utilizar el juego para ayudar a otras personas a que fueran más capaces desde el punto de vista financiero y estaba deseosa de escuchar más sobre sus planes. Mi esposo y yo concertamos una cita para cenar con Robert y su esposa la semana siguiente. Aunque se trató de nuestra primera reunión de tipo social, nos sentimos como si nos hubiéramos conocido desde hacía años. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Conversamos sobre una amplia gama de temas, desde deportes y obras de teatro hasta restaurantes y temas socioeconómicos. Hablamos acerca del mundo en transformación. Pasamos mucho tiempo discutiendo cómo la mayoría de los estadounidenses tienen poco o nada ahorrado para el retiro, así como del seguro social y los servicios públicos de salud casi en quiebra. Se le pediría a nuestros hijos que aportaran para el retiro de 75 millones de miembros de la generación de la posguerra. Nos preguntamos si la gente se daba cuenta de cuán riesgoso era depender del plan de pensión. La principal preocupación de Robert era la brecha creciente entre los pudientes y los necesitados en Estados Unidos y en todo el mundo. Robert era un empresario que se educó y formó a sí mismo y que trabajó alrededor del mundo realizando inversiones y pudo retirarse a la edad de 47 años. Sin embargo, dejó su retiro porque comparte la misma preocupación que yo tengo por nuestros hijos. Él sabe que el mundo ha cambiado, pero no así la educación.
De acuerdo con Robert, los niños pasan varios años en un sistema educativo anticuado, estudiando materias que nunca pondrán en práctica y preparándose para un mundo que ya no existe. Actualmente, el consejo más peligroso que puede usted darle a un hijo es: ve a la escuela, obtén buenas calificaciones y busca un trabajo seguro, le gusta decir. Ese es un consejo obsoleto y un mal consejo. Si usted pudiera ver lo que ocurre en Asia, en Europa, en Sudamérica, estaría tan preocupada como yo. Robert considera que es un mal consejo porque si desea que sus hijos tengan un futuro financiero seguro, no pueden jugar de acuerdo con las reglas antiguas. Simplemente es demasiado riesgoso. Le pregunté qué quería decir con reglas antiguas. Las personas como yo juegan de acuerdo con un conjunto de reglas diferentes a las que usted utiliza, me dijo. ¿Qué pasa cuando una corporación anuncia una reducción de sus operaciones? Despiden a la gente, le respondí. Las familias quedan lastimadas. El desempleo se incrementa. Sí. Pero ¿qué ocurre con la compañía, en especial con una compañía que cotiza en la bolsa de valores? El precio de las acciones generalmente sube cuando se anuncia la reducción de operaciones, contesté. Al mercado le gusta que una compañía reduzca sus costos laborales, ya sea mediante la automatización o la consolidación de la fuerza de trabajo en general. Correcto, dijo. Y cuando el precio de las acciones sube, las personas como yo, los accionistas, se enriquecen. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de un conjunto de reglas diferentes. Los empleados pierden, los propietarios e inversionistas ganan. Robert estaba describiendo no solo la diferencia entre un empleador y un empleado, sino también la diferencia entre controlar tu propio destino y entregar ese control a otra persona. Sin embargo, a muchas personas les cuesta trabajo comprender por qué ocurre eso, le dije. Simplemente consideran que no es justo. Por eso es tonto decir simplemente a un hijo: obtén una buena educación, dijo Robert. Es tonto asumir que la educación que el sistema escolar proporciona preparará a sus hijos para el mundo que enfrentarán después de su graduación. Cada hijo necesita más educación. Una educación diferente. Y necesitan conocer las reglas. Los diferentes conjuntos de reglas. Existen reglas sobre el dinero de acuerdo con las cuales actúan los ricos y reglas de acuerdo con las cuales actúa 95% de la población, dijo. Y ese 95% aprende esas reglas en casa y en la escuela. Esa es la razón por la que hoy en día es riesgoso decirle simplemente a un hijo: estudia duro y busca un empleo. Actualmente los hijos necesitan de una educación más sofisticada, pero el sistema actual no cumple con esa necesidad. No me interesa cuántas computadoras instalen en el salón de clases o cuánto dinero gasten las escuelas. ¿Cómo puede enseñar el sistema educativo una materia que no conoce? Entonces, ¿cómo le enseñan los padres a sus hijos aquello que la escuela no enseña? ¿Cómo les enseña usted contabilidad a sus hijos? ¿No se aburrirían? ¿Y cómo les enseñaría a invertir si usted mismo, como padre de familia, es enemigo del riesgo? En vez de enseñarle a mis hijos a simplemente jugar a lo seguro, decidí que era mejor enseñarles a jugar de manera inteligente. ¿Cómo enseñaría entonces usted a sus hijos acerca del dinero y de todas las cosas de las que hemos conversado? Le pregunté a Robert. ¿Cómo puede usted hacer que eso sea sencillo para los padres cuando ellos mismos no lo comprenden? Escribí un libro sobre ese tema, dijo. ¿En dónde está? En mi computadora. Ha estado allí desde hace años en fragmentos aislados. Ocasionalmente agrego algo, pero nunca me he dedicado a reunir los fragmentos. Comencé a escribirlo después de que otro libro que escribí se convirtió en un bestseller, pero nunca he terminado el nuevo. Está en fragmentos. Y efectivamente, estaba en fragmentos.
Después de leer las secciones aisladas, decidí que el libro tenía méritos y que era necesario compartir su contenido, especialmente en estos tiempos cambiantes. Aceptamos participar con Robert como coautores del libro. Le pregunté qué tanta información financiera consideraba el que necesitaría un hijo. Me respondió que eso dependería del hijo. Él supo a edad temprana que quería ser rico y tuvo la suerte de tener como figura paterna a un hombre rico y dispuesto a guiarlo. La educación es la base del éxito, dijo Robert. Las habilidades escolares son importantes tanto como las habilidades financieras y de comunicación. Lo que sigue es la historia de los dos padres de Robert, uno rico y el otro pobre, que permite exponer las habilidades que él ha desarrollado a lo largo de su vida. El contraste entre los dos padres proporciona una perspectiva importante. Yo he apoyado, integrado y editado el libro. A los contadores que lean este libro les digo, dejen a un lado su conocimiento académico y abran la mente a las teorías que Robert presenta. A pesar de que muchas de ellas desafían las bases mismas de los principios de contabilidad aceptados generalmente, proporcionan una perspectiva valiosa sobre la manera en que los verdaderos inversionistas analizan y toman sus decisiones de inversión. Cuando nosotros, como padres, recomendamos a nuestros hijos que vayan a la escuela, estudien duro y obtengan un buen empleo, a menudo lo hacemos debido a un hábito cultural. Eso siempre ha sido lo correcto. Cuando conocí a Robert, sus ideas me inquietaron inicialmente. Como fue criado por dos padres, se le enseñó a esforzarse en pos de dos metas diferentes. Su padre educado le aconsejó trabajar para una corporación. Su padre rico le aconsejó ser dueño de la corporación. Ambos caminos requerían educación, pero las materias de estudio eran completamente diferentes. Su padre educado alentó a Robert a ser una persona inteligente. Su padre rico alentó a Robert a saber cómo contratar a personas inteligentes. Tener dos padres ocasionó muchos problemas. El verdadero padre de Robert era el superintendente de educación del estado de Hawái. Para la época en que Robert tenía 16 años de edad, la amenaza de si no obtienes buenas calificaciones no obtendrás un buen trabajo tenía poco efecto. Él sabía ya que su camino era el de ser dueño de corporaciones, no el de trabajar para ellas. De hecho, de no haber sido por la guía persistente y sabia de un consejero de la escuela preparatoria, Robert pudo no haber asistido a la universidad. Él lo admite. Robert estaba deseoso de comenzar a conformar sus activos, pero finalmente estuvo de acuerdo que una educación universitaria también le sería benéfica. A decir verdad, las ideas contenidas en este libro son probablemente demasiado radicales o inalcanzables para la mayoría de los padres de la actualidad. A algunos padres de familia les cuesta ya suficiente trabajo simplemente en mantener a los hijos en la escuela. Sin embargo, a la luz de los tiempos cambiantes, como padres necesitamos estar abiertos a ideas nuevas y atrevidas. Alentar a nuestros hijos a que se conviertan en empleados es aconsejarles que paguen más impuestos de los que les corresponde en justicia a lo largo de su vida, con pocas esperanzas de contar con una pensión o sin ella. Y es verdad que los impuestos son el mayor gasto de una persona. De hecho, la mayoría de las familias trabaja desde enero hasta mediados de mayo para el gobierno, tan solo para cubrir sus impuestos. Se requieren nuevas ideas y este libro las proporciona. Robert asegura que los ricos enseñan a sus hijos de manera diferente. Ellos les enseñan a sus hijos en casa, durante la cena. Esas ideas no son quizá las que usted elegiría para discutir con sus hijos, pero le agradecemos que las considere. Le aconsejo que continúe buscando. En mi opinión, como madre y como contadora pública, el concepto de simplemente obtener buenas calificaciones y encontrar un buen empleo es una idea vieja. Necesitamos aconsejar a nuestros hijos de manera más sofisticada. Necesitamos ideas nuevas y una educación diferente.
Es posible que decirle a nuestros hijos que se esfuercen por ser buenos empleados al mismo tiempo que luchan por ser dueños de su propia corporación de inversiones no sea una mala idea. Mi esperanza como madre es que este libro ayude a otros padres. La esperanza de Robert es informar a la gente que cualquiera puede lograr la prosperidad si elige hacerlo. Si actualmente es usted un jardinero o un conserje o incluso si está desempleado, puede educarse a sí mismo y enseñar a sus seres queridos a atender sus asuntos financieros. Recuerde que la inteligencia financiera es el proceso mental por medio del cual resolvemos nuestros problemas financieros. Actualmente estamos encarando cambios globales y tecnológicos tan grandes o incluso mayores a los que jamás nos habíamos enfrentado. Nadie tiene una bola de cristal, pero una cosa es segura, nos esperan cambios que están más allá de nuestra comprensión. ¿Quién sabe lo que nos depara el futuro? Pero suceda lo que suceda, tenemos dos opciones fundamentales: jugar a la segura o jugar de manera inteligente al preparamos, educamos y despertar en nosotros mismos y en nuestros hijos el genio financiero que llevamos dentro. Sharon Lecter. Padre rico, padre pobre. Tal y como fue narrado por Robert Kiyosaki. Yo tuve dos padres, uno rico y otro pobre. Uno era inteligente y muy educado, tenía un doctorado y realizó los estudios universitarios correspondientes a 4 años en solo 2. Asistió a la Universidad de Stanford, a la Universidad de Chicago y a la Universidad del Noroeste para realizar estudios avanzados, todos ellos con beca completa. El otro padre nunca terminó la secundaria. Ambos hombres fueron exitosos en sus carreras y trabajaron duro toda su vida. Ambos tuvieron ingresos considerables. Sin embargo, uno de ellos pasó problemas financieros toda su vida. El otro se convertiría en uno de los hombres más ricos de Hawái. Uno dejó al morir decenas de millones de dólares a su familia, a instituciones de beneficencia y a su iglesia. El otro dejó cuentas por pagar. Ambos hombres eran fuertes, carismáticos e influyentes. Ambos me ofrecieron su consejo, pero no me aconsejaron las mismas cosas. Ambos hombres creían poderosamente en la educación, pero no me recomendaron el mismo tipo de estudios. Si yo hubiera tenido un solo padre, hubiera tenido que aceptar o rechazar su consejo. El hecho de haber tenido dos padres que me aconsejaban me dio la oportunidad de escoger entre puntos de vista contrapuestos, uno correspondiente a un hombre rico y otro a un hombre pobre. En vez de simplemente aceptar o rechazar uno u otro, me encontré pensando más, comparando y escogiendo por mi propia cuenta. El problema fue que el hombre rico no era rico todavía, y el hombre pobre todavía no era pobre. Ambos estaban apenas comenzando sus carreras y ambos pasaban trabajos con el dinero y sus familias. Sin embargo, tenían puntos de vista muy diferentes sobre el tema del dinero. Por ejemplo, uno de mis padres me diría, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El otro, la falta de dinero es la raíz de todos los males. En mi juventud, el hecho de tener la influencia de dos padres fuertes me resultó difícil. Yo quería ser un buen hijo y escuchar, pero mis dos padres no me decían las mismas cosas. El contraste en sus puntos de vista, especialmente en lo que se refería al dinero, era tan brusco que crecí curioso e intrigado. Comencé a pensar por largos periodos de tiempo sobre lo que cada uno de ellos decía. Pasé gran parte de mi tiempo reflexionando, formulándome preguntas como ¿por qué dice eso? Y luego formulando la misma pregunta respecto a la afirmación de mi otro padre. Hubiera sido mucho más sencillo decir simplemente, sí, él está en lo cierto. Estoy de acuerdo con eso. O simplemente rechazar el punto de vista al decir, el viejo no sabe de lo que habla. En vez de ello, el tener dos padres a quienes yo amaba me obligó a pensar y en última instancia a elegir una forma de pensar para mí mismo.
Como proceso, elegir por mí mismo resultó mucho más valioso a largo plazo, en vez de simplemente aceptar o rechazar un solo punto de vista. Una de las razones por la que los ricos se enriquecen, los pobres se empobrecen y la clase media lucha con la deuda es debido a que el tema del dinero es enseñado en casa, no en la escuela. La mayoría de nosotros aprendemos de nuestros padres sobre el dinero. ¿Qué puede decirle un padre pobre a su hijo acerca del dinero? Le dirá simplemente quédate en la escuela y estudia duro. El hijo puede graduarse con excelentes calificaciones pero con una mentalidad y programación financiera correspondiente a una persona pobre. El hijo aprendió lo anterior cuando era joven. El tema del dinero no se enseña en las escuelas. Las escuelas se enfocan en las habilidades profesionales y académicas pero no en las habilidades financieras. Eso explica por qué banqueros, doctores y contadores inteligentes que obtuvieron excelentes calificaciones en la escuela pueden tener problemas financieros a lo largo de toda su vida. Nuestra impresionante deuda nacional se debe en gran medida a políticos y funcionarios gubernamentales muy bien educados que toman decisiones financieras con poca o ninguna capacitación en el tema del dinero. A menudo miro hacia adelante, al nuevo milenio, y me pregunto qué ocurrirá cuando tengamos millones de personas que requerirán asistencia médica y financiera. Esas personas dependerán de sus familias o del gobierno para recibir apoyo financiero. ¿Qué ocurrirá cuando el seguro social y los servicios públicos de salud agoten sus fondos? ¿Cómo podrá sobrevivir un país si la enseñanza sobre el tema del dinero sigue estando en manos de los padres, la mayoría de los cuales será o es ya pobre? Dado que tuve dos padres influyentes, aprendí de ambos. Tuve que pensar en el consejo de cada uno de mis padres y al hacerlo, obtuve una valiosa perspectiva sobre el poder y el efecto de nuestras ideas en nuestra vida. Por ejemplo, uno de mis padres tenía la costumbre de decir, no puedo comprarlo. El otro padre prohibió el uso de esa frase. Él insistía en decir, ¿cómo puedo comprarlo? La primera frase es una declaración, la segunda es una pregunta. La primera nos deja al margen, mientras que la otra nos obliga a pensar. Mi padre, el que pronto sería rico, explicaría que al decir automáticamente las palabras no puedo comprarlo, tu cerebro deja de funcionar. Al formular la pregunta ¿cómo puedo comprarlo? Tu cerebro se pone a funcionar. Él no quería decir con lo anterior que uno debe comprar todo lo que uno quiere. Él era un fanático de ejercitar la mente, la computadora más poderosa del mundo. Mi cerebro se hace más fuerte cada día porque lo ejercito. Mientras más fuerte sea, más dinero puedo ganar. Creía que decir automáticamente, no puedo comprarlo, era una señal de pereza mental. Aunque ambos padres trabajaban duro, me di cuenta de que uno de ellos tenía la costumbre de poner su mente a dormir en lo que se refería a cuestiones de dinero, y el otro tenía el hábito de ejercitar su mente. El resultado de largo plazo fue que uno de mis padres se hizo más fuerte financieramente y el otro se hizo más débil. Lo anterior no es muy diferente a una persona que acude al gimnasio a ejercitarse de manera regular en comparación con alguien que se sienta en el sofá a ver la televisión. El ejercicio físico adecuado incrementa sus oportunidades de salud y el ejercicio mental adecuado incrementa sus oportunidades de riqueza. La pereza reduce tanto la salud como la riqueza. Mis dos padres tenían maneras de pensar contrapuestas. Uno de ellos pensaba que el rico debía pagar más impuestos para beneficiar a los menos afortunados. El otro decía, los impuestos castigan a quienes producen y recompensan a quienes no producen. Uno de mis padres me recomendaba, estudia duro para que encuentres una buena compañía para la cual trabajar. El otro recomendaba, estudia duro para que encuentres una buena compañía que comprar. Uno de ellos decía, la razón por la que no soy rico es porque tengo a mis hijos. El otro decía, la razón por la que debo ser rico es porque tengo a mis hijos.
Uno alentaba la conversación sobre dinero y negocios durante la cena. El otro había prohibido hablar de dinero durante la cena. Uno decía, en lo que se refiere al dinero, juega a lo seguro, no tomes riesgos. El otro decía, aprende a manejar el riesgo. Uno creía que nuestra casa es nuestra inversión más grande y nuestro activo más importante. El otro consideraba que mi casa es un pasivo, y si tu casa es tu inversión más grande, estás en problemas. Ambos padres pagaban sus cuentas a tiempo, sin embargo uno las pagaba en primer término, mientras que el otro lo hacía al último. Uno de mis padres creía que una compañía o el gobierno debía hacerse cargo de uno y sus necesidades. Siempre le preocupaban los incrementos de salario, los planes de jubilación, los beneficios médicos, los permisos por enfermedad, las vacaciones y otros detalles. Estaba impresionado con dos de sus tíos que se unieron al ejército y obtuvieron un paquete de jubilación y beneficios de por vida luego de 20 años de servicio activo. Amaba la idea de los beneficios médicos y de los privilegios que el ejército ofrece a los jubilados. También le gustaba el sistema de nombramientos irrevocables de la universidad. La idea de la protección laboral de por vida y de los beneficios laborales parecía más importante en ocasiones que el empleo mismo. A menudo decía, he trabajado duro para el gobierno y merezco esos beneficios. El otro creía en la total independencia financiera. Se manifestaba en contra de la mentalidad de los merecimientos y de la manera en que dicha mentalidad creaba personas más débiles y con necesidades financieras. Hacía mucho hincapié en ser competente desde el punto de vista financiero. Uno de mis padres pasaba trabajos para ahorrar unos cuantos dólares. El otro simplemente creaba inversiones. Uno de mis padres me enseñó cómo redactar un currículum vitae impresionante con el fin de obtener un buen empleo. El otro me enseñó cómo escribir planes financieros y de negocios poderosos con el fin de que yo pudiera crear empleos. Ser el resultado de dos padres fuertes me permitió darme el lujo de observar los efectos que las ideas diferentes tienen sobre la vida de uno. Me di cuenta de que las personas realmente dan forma a sus vidas por medio de sus pensamientos. Por ejemplo, mi padre pobre decía siempre, yo nunca seré rico. Y esa profecía se volvió realidad. Mi padre rico, por otra parte, siempre se refirió a sí mismo como rico. Decía cosas como yo soy rico y los ricos no hacen esto. Incluso cuando quedó en bancarrota luego de un gran revés financiero, continuó refiriéndose a sí mismo como un hombre rico. Se cubría diciendo, hay una diferencia entre ser pobre y estar quebrado. Uno puede estar quebrado temporalmente, uno es pobre eternamente. Mi padre pobre también diría, no me interesa el dinero o el dinero no importa. Mi padre rico decía siempre, el dinero es poder. Es posible que el poder de nuestras ideas no pueda ser medido o apreciado jamás, pero me pareció obvio durante mi juventud que debía estar consciente de mis ideas y de la manera en que me expresaba. Me di cuenta de que mi padre pobre no era pobre debido a la cantidad de dinero que ganaba, que era importante, sino debido a sus ideas y acciones. Siendo joven y al tener dos padres, me di cuenta de que debía ser cuidadoso al seleccionar las ideas que adoptaría como propias. ¿A quién debía yo escuchar? ¿A mi padre rico o a mi padre pobre? Aunque ambos hombres tenían un tremendo respeto por la educación y el aprendizaje, estaban en desacuerdo en lo que consideraban que era más importante aprender. Uno deseaba que yo estudiara duro, obtuviera un grado académico y un buen trabajo para trabajar con el fin de ganar dinero. Quería que yo estudiara para convertirme en un profesionista, un abogado o un contador o asistir a la escuela de negocios para convertirme en administrador de empresas. El otro me alentaba a estudiar para ser rico, para comprender la manera en que funciona el dinero y aprender cómo hacer que trabajara para mí. Yo no trabajo para ganar dinero, eran palabras que repetía una y otra vez, el dinero trabaja para mí.
A la edad de 9 años decidí escuchar y aprender de mi padre rico en lo que se refiere al dinero. Al hacerlo elegí no escuchar a mi padre pobre, a pesar de que él era quien tenía todos los títulos universitarios. Una lección de Robert Frost. Robert Frost es mi poeta favorito. Aunque me gustan muchos de sus poemas, mi favorito es El camino que no escogí. Utilizo su lección casi todos los días. El camino que no escogí. Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo y lamentablemente no pude recorrer los dos. Y siendo yo un viajero solitario, largo tiempo me detuve. Y miré por uno de ellos, tan lejos como pude hasta donde se perdía en la maleza. Entonces consideré el otro, tan recto como el anterior y poseedor quizá de mejor derecho, porque el pasto era más alto y deseaba ser recorrido aunque quienes habían pasado por allí los habían desgastado casi por igual. Y esa mañana ambos se tendían en hojas que ninguna pisada había ennegrecido. Dejé el primero para otro día. Y sin embargo, sabedor de que un camino lleva al otro, dudé si alguna vez regresaría. Debería decir esto con un suspiro en algún momento. Dentro de muchas eras, dos caminos se bifurcaban en el bosque, y yo tomé el camino menos transitado. Y esa ha sido la diferencia. Robert Frost, 1916. Y esa ha sido toda la diferencia. A lo largo de los años he reflexionado sobre el poema de Robert Frost. La elección de no escuchar los consejos y la actitud de mi padre más educado fue una decisión dolorosa, pero fue una decisión que forjó el resto de mi vida. Una vez que decidí a quién escuchar, dio inicio mi educación en lo relacionado con el dinero. Mi padre rico me enseñó a lo largo de 30 años, hasta que cumplí 39 años de edad. Dejó de hacerlo una vez que se dio cuenta de que yo sabía y comprendía totalmente lo que había tratado de meterme insistentemente en la cabeza, a menudo dura. El dinero es una forma de poder. Pero lo que es más poderoso es la educación financiera. El dinero va y viene, pero si usted tiene la educación sobre la manera en que funciona el dinero, usted obtiene poder sobre él y puede comenzar a acumular riqueza. La razón por la que el pensamiento positivo por sí solo no funciona es debido a que la mayoría de las personas asistieron a la escuela y nunca aprendieron la manera en que funciona el dinero, por lo que pasan sus vidas trabajando para ganar dinero. Dado que yo solo tenía 9 años de edad cuando comencé las lecciones que me enseñó mi padre rico, estas eran sencillas. Y cuando todo estaba dicho, solo había 6 lecciones principales que se repitieron durante 30 años. Este libro trata de esas 6 lecciones, expuestas de la manera más sencilla posible, tal y como mi padre me las enseñó. Las lecciones no pretenden ser respuestas sino guías. Las guías le ayudarán a usted y a sus hijos a enriquecerse sin importar lo que ocurra en un mundo en constante cambio e incertidumbre.